La clase de hoy es sobre evaluación y exploración neuropsicológicas. Eh, Esta es una de las clases, es uno de los temas muy importantes, creo que de los diferentes contenidos que hemos visto en la unidad número 2. En lo personal, yo creo que es un tema muy relevante, muy importante, debido a que, en mi opinión personal, creo que gran parte de las evaluaciones en un futuro pueden estar muy relacionados con esta perspectiva, ¿sí? Sobre todo porque se utiliza como contenido y como material para definir los distintos test y subtest que se pueden observar es el funcionamiento cerebral. Entonces, el marco teórico fundamental de la construcción de estos instrumentos neuropsicológicos es el cerebro y su relación con los comportamientos y las capacidades cognitivas. Entonces, como es un modelo también y una perspectiva eh, relacionada obviamente directamente con la neurociencia, y la neurociencia avanza de manera abrumadora y cada vez tenemos conocimiento mucho más preciso de cómo funciona nuestro cerebro y cómo estas funciones están asociadas especialmente con estos comportamientos, conductas y capacidades cognitivas. eh, Considero que en algún momento gran parte de las teorías pueden estar relacionadas con esta perspectiva y gran parte de los instrumentos y los test psicológicos pueden estar muy asociados con, esta, con este enfoque. Aunque hoy podemos contar con herramientas de medición del funcionamiento cerebral de diverso y con un avance de la tecnología que antes no nos imaginábamos. Es importante pensar que el cerebro de una manera trabaja en conjunto, que cada una de estas áreas, de estas funciones tiene su aporte, pero la mente y el funcionamiento es de manera global y general, y que para poder hacer evaluaciones del funcionamiento cognitivo basado en esta perspectiva, sí o sí tenemos que utilizar este tipo de herramientas, ¿sí? Las técnicas de neuroimagen nos pueden dar muchísima información, pero no nos da todavía información de los aspectos cognitivos que se quiere evaluar, ¿sí? Si tenemos un paciente con algún tipo de inconveniente, de deterioro cognitivo, una lesión cerebral, mediante una técnica de imagen podemos identificarlo, podemos sospechar que esa función puede estar afectada, podemos estimarla a simple vista y considerar que sí hay un inconveniente, pero necesitamos una evaluación de esta característica para estimarla, evaluarla y establecer el grado de esa pérdida funcional que se puede observar. Es por eso que creo que esta unidad es muy importante, va avanzando mucho también con otras aplicaciones, no solamente en el ámbito clínico, sino que, por ejemplo, cuando se quiere renovar un carnet de conducir o cuando se quiere hacer un certificado de trabajo o se quiere evaluar las capacidades de aprendizaje que puede tener un niño. Generalmente se utilizan muchos de estos enfoques neuropsicológicos y pruebas neuropsicológicas para hacer una valoración de esa característica. La clase de hoy vamos a ver un poco del modelo que se propone de funcionamiento cerebral, algunas consideraciones sobre la evaluación de la entrada sensorial, de la atención, concentración, del aprendizaje y la memoria, del lenguaje, habilidad espacial y manipulación, función ejecutiva y la salida motriz. Y vamos a hacer una mención de aquellas pruebas más reconocidas y de algunas pruebas que se utilizan para hacer diagnósticos o screen rápido y breve sobre las capacidades
cognitiva, especialmente asociado con lo que son los adultos mayores y con la idea de que se puedan establecer algún diagnóstico rápido y precoz de que cuál podría ser alguna problemática aparente y que obviamente va acompañado después de una evaluación con mayor nivel de profundidad y detalle para hacer una valoración más precisa. Bueno, como yo le dije en algún momento, cuando uno tiene que construir un instrumento y un test, siempre partimos de un marco teórico, de un análisis del contenido, una definición del constructo que queremos ver. En este caso, nuestro constructo teórico es el cerebro y sus distintas áreas de la corteza cerebral que están asociadas con distintas funciones específicas, ¿sí? Como podemos observar, tenemos áreas asociadas más con lo que es la somatosensorial, ¿sí? Donde se puede analizar el tipo de información. Tenemos áreas asociadas con lo que sería la memoria. Tenemos áreas asociadas con el aspecto más motor. Y obviamente toda la parte del lóbulo frontal asociada directamente con lo que es la ejecución, elaboración, pensamiento y razonamiento. Obviamente acá tenemos un detalle mucho más amplio de distintas áreas de la corteza cerebral asociadas con algunas funciones específicas, ¿sí? Y que obviamente esto es lo que nos permite a nosotros que cuando hacemos evaluaciones de estas funciones, vamos realizando un mapeo específicamente de cómo funciona esa capacidad cognitiva y si hay algún inconveniente en esa capacidad cognitiva, podemos considerar que puede estar asociado con alguna problemática en el ámbito de la corteza cerebral. O al revés, sabiendo que una persona recibió alguna intervención quirúrgica, tuvo un accidente, tuvo algún hecho traumático o una mala formación congénita, podría estar asociado con algún inconveniente de algunas funciones cognitivas. Entonces sería necesario para corroborar y poder evaluar mediante ese tipo de instrumentos si realmente esas actividades han sido afectadas o no. Entonces, el psicólogo, el neuropsicólogo, ustedes como futuros profesionales, podrían tener una formación teórica que la pueden adquirir dentro de esta carrera, como también estudiando y participando en otras clases que pueden estar asociadas con más el aspecto biológico o con alguna carrera como de medicina, y observar un poco y aprender más sobre todo el funcionamiento del sistema nervioso, y a su vez pueden capacitarse en la administración, utilización y la interpretación de los resultados de estos test neuropsicológicos que le van a permitir hacer un diagnóstico del funcionamiento cerebral. Es importante destacar que este tipo de pruebas son generalmente pruebas de administración individual, son muy parecidas a las pruebas de inteligencia. Donde surgen y se desarrollan este tipo de pruebas está más asociado en el ámbito clínico, no específicamente clínico desde una perspectiva psicológica, sino más clínico en relación a aquellos pacientes y personas que han tenido algún accidente o alguna operación en particular y que se ha observado que su comportamiento o sus capacidades cognitivas han ido cambiando o mutando de alguna manera. Y eso ha generado de que la investigación y la relación entre cerebro y comportamiento va asociado con la creación de este tipo de instrumentos. Entonces ustedes van a observar que generalmente la mayoría de los instrumentos que se evalúan o que se utilizan en este ámbito está asociado especialmente en lo que sería en la valoración clínica de pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de inconveniente o niños que pueden llegar a tener un problema de aprendizaje o pueden tener una cuestión de afasia o aprasia para ver cómo es el funcionamiento y en base a estas valoraciones a hacer un diagnóstico en particular. Es muy difícil encontrar este tipo de herramientas que se utilicen en evaluaciones grupales, ¿sí? Son más de carácter individual
y donde obviamente el profesional que administra este tipo de instrumento tiene que tener una formación particular, tiene que saber que está frente a un paciente que tiene sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones, posiblemente es un paciente que ya se nota que tiene algún tipo de inconveniente, tiene que saber tratar con esos inconvenientes, con esas ansiedades, miedos y esas funciones que a lo mejor pueden estar alteradas, y llevar a cabo una evaluación lo más objetiva y precisa posible para poder hacer una valoración adecuada del funcionamiento cognitivo. Es importante esto porque es una tarea simple. Hay personas que pueden tener problemas de memoria y por más que uno se esfuerce y le ponga voluntad para que hagan la actividad, probablemente no lo puedan hacer de manera adecuada, posiblemente le cuesta mucho realizar las tareas, y ahí entra la formación y la empatía y el insight que puede generar el profesional para llevar a cabo esta valoración de manera adecuada. Bueno, dentro de las pruebas tenemos dos clasificaciones que podemos hacer de estas pruebas neuropsicológicas. Una de ellas son las pruebas que son de exploración o de screen, que se utiliza generalmente para hacer un mapeo rápido, sencillo, que dura pocos minutos para poder aplicar, y nos da una idea general de cómo puede ser el funcionamiento de un paciente. Nos podemos poner en la situación, a lo mejor, de un adulto mayor que ha sido derivado por un profesional, por un médico, o un psiquiatra, o un neurólogo, y que necesita una valoración neuropsicológica aparte de un psicólogo capacitado, y que nos diga si realmente estas inconvenientes que se pueden observar a simple vista realmente están presentes o no, o qué tipo de inconveniente puede tener esa persona. Entonces, de una manera rápida, se hace una valoración y se hace un diagnóstico. Si supera todas las actividades que son de estas pruebas de screen de manera exitosa, no hay un inconveniente. Entonces hace una valoración como que no se observa ningún tipo de trastorno o inconveniente. Ahora, si se observa algún tipo de problema en relación a la memoria, a cuestiones motrices, o a las cuestiones auditivas, sensoriales, bueno, ahí se puede hacer una aplicación de otro tipo de pruebas, que son baterías mucho más exhaustivas, que llevan mucho más tiempo de evaluación, y que realmente ahí se hace una valoración con mayor nivel de precisión y de exigencia al paciente. Tengan en cuenta que este tipo de pruebas son pruebas donde se le pide y se le exige al participante, igual que las pruebas de inteligencia, que den lo mejor de uno y que hagan las tareas de la manera adecuada, y que cada vez que realice una tarea de forma correcta, se le puntúe como correcto o como incorrecto. No está dentro de esta clasificación de prueba, de este tipo de prueba, las valoraciones más de tipo de respuesta típica, donde cada uno puede manifestar o presentar indicaciones o características generales. Se suele por ahí, en algunas pruebas neuropsicológicas, acompañar con alguna prueba diagnóstica que pueda ayudar a generar un perfil o a una información de algunos inconvenientes, ¿sí? Algunos instrumentos o baterías traen algún cuestionario de apoyo, pero la característica general de estos instrumentos son baterías con pruebas que piden una exigencia y ponen en situación de dar el máximo de sí en una tarea particular, y esa tarea particular estaría asociada o relacionada con algún área específica de la corteza cerebral.
Para entender un poco, obviamente, el funcionamiento cerebral y considerando que el cerebro trabaja de una manera global y en conjunto, y que identificar todas las áreas específicas que pueden estar asociadas con un funcionamiento en particular, es muy complejo. Se propone de una manera general un modelo explicativo de cómo debería ser el funcionamiento cerebral en base a la percepción de la información, ¿sí? Entonces, primero habría una recepción sensorial, ¿sí? Es como nuestro cerebro, el sistema nervioso, capta la información. Hay áreas específicas asociadas con esta recepción sensorial. Si yo tengo un problema o un deterioro a nivel de corteza que están asociados con la recepción sensorial, ya a partir de ahí ya tendría un inconveniente terrible en otras funciones específicas. Entonces, lo primero que yo tendría que evaluar es si la recepción sensorial funciona de manera adecuada. Es así, y podemos percibir la información, habría que ver de qué manera nosotros trabajamos, retenemos y manipulamos esa información, y sobre todo observamos el nivel de atención y concentración que tenemos nosotros en relación a la información, ¿sí? Hay información que puede ser más relevante, otras que no. Nuestro cerebro está constantemente captando información a tu alrededor, pero hay algunas señales que le damos mayor atención y a otras que no. Y hay veces que cuando tenemos que hacer una tarea específica, la atención y la concentración son muy importantes porque ayudan al aprendizaje y la adquisición de la memoria, ¿sí? Entonces, aprendizaje y memoria son aspectos muy relacionados, ¿sí? Mientras nosotros generamos aprendizaje y lo mantenemos en forma constante, se va captando y se va guardando en nuestra corteza cerebral y generamos memoria, y que obviamente esta memoria puede variar en base si está asociado con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo tenemos todo lo que es lenguaje, pensamiento lineal, y en el hemisferio derecho tenemos todo el pensamiento holístico y visoespacial, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una evaluación de la memoria, hay que ver también en qué área específica puede estar asociada algún tipo de inconveniente, y que no es lo mismo utilizar una prueba de memoria asociada con el lenguaje que asociada con cuestiones de imágenes o a otro tipo de funciones, ¿sí? Y obviamente, en esta cuestión de percibir, captar con atención, generar un aprendizaje, obviamente considerando el hemisferio izquierdo derecho, se generan lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Y la organización y la regulación de las conductas están basadas en esta función ejecutiva. Especialmente está asociado con lo que sería el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces es una de las áreas más importantes que tenemos nosotros como especie, es la que realmente nos permite de una manera distinguirnos y diferenciarnos de otras especies, ¿sí? El desarrollo de estas funciones asociadas con el lóbulo frontal, sobre todo lo que es el pensamiento, el razonamiento, la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, y obviamente después de toda esta valoración, siempre hay una salida motriz que puede estar asociada con las cortezas de motriz, y puede estar con algún tipo de inconveniente a que, por más que nosotros tenemos un funcionamiento de recibir la información, tratarla adecuadamente, generar memoria o aprendizaje, funcionamiento cerebral adecuado tanto izquierdo como derecho y función ejecutiva, podemos fallar en la cuestión motora, ¿sí? Considerando este modelo tan simplificado, es como uno podría empezar a tener distintos instrumentos para evaluar distintas de estas funciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esto, ver cómo, en base a cada uno de estos esquemas de funcionamiento, eh, qué tipo de tareas podemos realizar para evaluar el nivel de la recepción sensorial, la atención, la memoria, etcétera, ¿sí? Y consideramos que obviamente que cada vez que hacemos una valoración de estas funciones, esta característica está asociada con alguna área específica cerebral. Por lo tanto,
si sabemos que tiene un mal funcionamiento, podríamos asociarlo con un déficit en la corteza cerebral y que podríamos observar mediante técnica de neuroimagen, otro tipo de herramienta, si realmente se corrobora que existe a nivel anatómico algún tipo de dificultad o algún tipo de inconveniente. Se ha propuesto, obviamente, dentro de lo que es los profesionales de este campo de la neuropsicología, como una regla de oro, una batería neuropsicológica que fue generada por Halstead y Reitan, ¿sí? Donde proponen, más o menos lo que vimos anteriormente, cuáles son los módulos que se tendrían que evaluar. Y sugirieron una serie de instrumentos que podían ser adecuados para evaluar esas funciones, ¿sí? Basado en esta propuesta, se hace un desarrollo de algunas de estas pruebas más importantes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en la utilización de pruebas neuropsicológicas, además de tener pruebas que son baterías bien desarrolladas con una gran cantidad de subtests, y pruebas que pueden ser de screen, que son pruebas cortas, rápidas, para poder hacer un diagnóstico rápido, tenemos también baterías que son cerradas y baterías que son flexibles. Las baterías cerradas es como comprar un test de inteligencia que ya viene todo el material, el instrumento, los baremos, la forma de interpretar los puntajes, ya todo hecho o generado en un solo paquete, por decirlo, es una sola caja que viene con todas las herramientas que uno quiere aplicar, que hay algunos instrumentos y algunas baterías que vienen de esa forma, que uno podría tomar toda la batería, hay otras veces que no es necesario, muchas de ellas exigen que sí se haga una evaluación exhaustiva, que puede llevar mucho tiempo, y esas son las baterías más de carácter cerrada. Y las baterías abiertas es un poco la práctica que existe en gran parte de la disciplina y que también se observa mucho en nuestro contexto, que es armar por cada uno de estos módulos o estas funciones que queremos evaluar un conjunto de instrumentos que pueden ser adecuados. Si yo quiero evaluar atención, si quiero evaluar memoria, si quiero evaluar función ejecutiva, yo voy observando qué material, qué tipo de instrumento puedo ir consiguiendo para esa función específica, qué baremos existen, qué adaptaciones han realizado en nuestro contexto, y bueno, trato de aplicarlo, utilizarlo para ese fin, ¿sí? Y voy armando una batería de manera flexible para mi trabajo como profesional. Generalmente uno tiene una batería o un instrumento de screen, como puede ser el Mini Mental, para hacer un diagnóstico rápido, sencillo, y luego, depende de los resultados, profundizar en qué áreas podemos encontrar o nos pueden generar algún tipo de inconveniente de duda mediante otra serie de pruebas, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que tomar todo, ¿sí? Si vemos que a nivel atencional y a nivel de percepción y a nivel motriz no hay inconveniente, pero sí se observa problema a nivel de memoria y de función ejecutiva, entonces ya empezaremos a trabajar con algunos instrumentos que estén asociados para evaluar esas capacidades y no necesariamente hacer una valoración completa y global de todo el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Entonces, lo que veremos a continuación es una serie de estos instrumentos que uno puede tener en cuenta para utilizarlo en una valoración neuropsicológica. Bueno, la primera aspecto es la evaluación de la entrada sensorial, ¿sí? Asociada con la corteza sensitiva, área auditiva, área de visión, ¿sí? Que son las áreas específicas más asociadas con lo que es eh, el análisis de la información entrante, ¿sí? A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Obviamente, yo soy psicometrista, trabajo dentro del ámbito de evaluación psicológica, utilizando test psicológico, y obviamente para tener un conocimiento más amplio de la neurociencia, yo citaría a otros docentes como Ricardo Pautasi,
que es profesor de neurofisiología, que él podría brindar muchísimo más información, más detallada y más precisa de lo que podemos brindar nosotros en esta clase, ¿sí? Hago esa aclaración para que lo que nosotros vamos a mencionar y trabajar van a ser cuestiones más elementales y con poca precisión, y que obviamente un profesional con el conocimiento bien trabajado le puede dar mejor información. Bueno, obviamente en la evaluación de la entrada sensorial, la percepción de la entrada sensorial es crucial para la eficacia de la percepción, el pensamiento, la planeación y la acción. Es la primera entrada que tenemos nosotros de la información, ¿sí? Es la que capta todas las señales que puede tener nuestro contexto y nuestro medio. Entonces, un inconveniente, un problema en estas áreas, obviamente puede estar asociado después con problemas de memoria, de función ejecutiva o cuestiones motrices, ¿sí? Un individuo que no ve los estímulos correctamente, no escucha los sonidos con percepción o no procesa los tactos de manera confiable, puede encontrarse con otras desventajas en los niveles más altos de la percepción y la cognición. Ya podemos ver que el tema de lo que es los sonidos y lo que es el tacto son cuestiones elementales de la evaluación sensorial. Entonces los instrumentos que vamos a utilizar van a estar asociados con lo que es el área auditiva, de visión y la cuestión en táctil, ¿sí? La evaluación neuropsicológica siempre incorpora un examen multimodal de la capacidad sensorial. Veamos unos ejemplos, ¿sí? Examen sensorial perceptual. Es una tarea muy sencilla. Por ejemplo, se le pide al examinado que diga, con los ojos cerrados, cuál de sus manos fue tocada y que informe qué oído recibió un chasquido con los dedos apenas se puede escuchar, ¿sí? O que identifique qué número se trazó sobre la punta del dedo. Entonces, de esa manera, uno con una función muy simple y una actividad muy común y sencilla, uno puede tratar de evaluar el aspecto sensorial. Usted ya tendrá en cuenta que este tipo de tareas, la mayoría de las personas lo hace correctamente, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Generalmente uno tiene, con un lápiz, le puede ir tocando cada uno de los dedos y uno tiene que decir qué dedo le tocó, ¿sí? O uno está sentado en una silla y una persona detrás de uno, con los dedos le hace un chasquillo y escucha cuál de los oídos se le hizo, si de izquierdo o derecho. Entonces uno tiene que decir derecho, izquierdo, izquierdo. Bueno, o si uno pone la mano o los dedos y uno con un lápiz le dibuja un número, uno tiene que decir qué número se está dibujando. Son actividades sencillas, pero como yo le dije anteriormente, estos tipos de instrumentos estaban muy asociados y muy relacionados con aquellos pacientes que han tenido inconvenientes. Un paciente que tuvo alguna operación o que tuvo algún tumor, que fue extirpado parte de su corteza cerebral, posiblemente pierdan esta sensibilidad o tengan algún inconveniente. Entonces, en ese caso, se observan que estas valoraciones, hay un rendimiento muy disparejo entre lo que sería una persona sin inconveniente o dentro de lo que se puede considerar como normal, por decirlo de una manera, de aquellas personas que sí tienen algún tipo de patología en particular, ¿sí? Un accidente, una operación o cuestiones de alguna enfermedad en particular, ¿sí? Entonces, si el tacto de la mano derecha puede tener una lesión en la circunvalación central posterior del lóbulo parietal izquierdo, es decir, si yo tengo en el tacto de la mano un inconveniente y no estoy percibiendo de manera adecuada el número que me están dibujando en la mano, puedo considerar que a lo mejor esta área específica del cerebro está asociada con esa función. O si el sonido del oído derecho puede indicar una lesión de la parte superior del lóbulo temporal izquierdo. Entonces veo que en esta área específica, si no tengo esta función de manera adecuada, posiblemente tengo un inconveniente en el lóbulo temporal izquierdo que puede estar
con algún tipo de lesión o algún tipo de inconveniente. O en el caso que los defectos visuales del lado derecho pueden seguir un daño cerebral del lóbulo occipital izquierdo. ¿Sí? Entonces, las valoraciones que yo hago de manera sencilla, debería haber un correlato con estas funciones específicas que en caso de pacientes que tienen algún tipo de inconveniente de esta característica, su rendimiento en esta función tan simple es muy marcada y diferenciada al resto de la población. ¿Sí? La prueba de localización de los dedos consiste en 60 reactivos y 3 partes. Con la mano visible se identifican los dedos individuales tocando por el examinador con el extremo puntiagudo de un lápiz y se hace 10 ensayos para cada mano. Con la mano oculta a la vista se identifican los dedos individuales tocados por el examinador, 10 ensayos en cada mano. Y con la mano oculta a la vista, identificar pares de dedos tocando al mismo tiempo por el examinador. Entonces, con un lápiz, uno va marcando, primero, de forma visible, para que uno va diciendo y viendo cuáles son los dedos, y va diciendo qué dedo es el que se está marcando. Luego, de manera oculta, bueno, posiblemente se puede poner las manos detrás de la cintura, o puede utilizar algún artefacto que permita que no se vean las manos, ¿sí? Y que sí estén presentes para el examinador, y con un lápiz le va marcando y él va diciendo qué dedo le está tocando. Y cuando le toca los pares de dedos también hace exactamente lo mismo. Generalmente la mayoría de las personas tiene un buen rendimiento en esta prueba y no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando tenemos niveles muy bajos y tienen muchos errores, ahí podemos considerar que puede haber algún inconveniente en las cuestiones sensoriales. Bueno, medida de atención y concentración. La capacidad de atención del cerebro hace posible estar al tanto de los estímulos significativos, separar la entrada sensorial irrelevante de la profunción del estímulo entrante y permite el cambio flexible a estímulos alternativos cuando las condiciones así lo exigen. Es la función que tenemos de poder diferenciar los distintos tipos de estímulos en que estamos presentes. Si yo le digo, ocúpense de ver aquellas palabras que empiezan con C, ustedes van a empezar a leer en este momento la filmina y van a identificar aquellas palabras que empiezan con la letra C. Entonces van a empezar a decir capacidad, cerebro, ¿sí? Cambio, cuándo, condiciones, ¿sí? Y es la forma que uno se concentra específicamente en lo que yo le estoy pidiendo. Y su concentración y su estímulo va identificando esa letra en particular y no otras, ¿sí? Si tenemos un buen funcionamiento, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, obviamente ustedes ya se darán cuenta que los tipos de tareas vienen de esta manera, de pedirle que se concentre en un estímulo en particular y que deje de lado otros estímulos. O que ahora yo diga, a partir de ahora tienen que elegir y buscar palabras que empiezan con la letra A. Entonces ahora ya empiezan a cambiar su atención en otros objetos. Las pruebas de este tipo son de esa característica, de que se le da una indicación y se tiene que identificar, contar o repetir aquellas figuras o objetos o material específicamente que fue indicado como relevante, ¿sí? Y dejar de lado otros objetos que pueden ser como distractores. Entonces, tenemos una prueba de la atención cotidiana donde se le dice, busquen el mapa, durante 2 minutos se hace una búsqueda alrededor de 80 símbolos en un mapa coloreado. Mide la atención. Conteo del elevador. Simulación del conteo de piso en el elevador a partir de sonidos presentados en cinta. Mide la atención. Entonces uno observa cómo va pasando piso 1, piso 2, piso 3, ¿sí? Y va escuchando los sonidos que va pasando y contando exactamente cuándo está ese sonido en particular. Conteo de elevador con distracción.
hace lo mismo, pero se pone algún distractor que me puede estar diferenciando o generando algún inconveniente a la hora de contar los pisos. Elevador visual, simulación visual de conteo de piso con elevador con inversión hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Elevador auditivo con revisión, búsqueda telefónica, traslado igual de búsqueda telefónica, lotería, etc. Son todas tareas de esta prueba de atención cotidiana que permite hacer una evaluación y una valoración de la atención. Es importante tener en cuenta que esta prueba tiene una de las características de las pruebas neuropsicológicas que otras pruebas a lo mejor no le da tanta importancia, que es la validez ecológica. La validez ecológica significa que las tareas y las actividades que se le brindan deberían estar asociadas de alguna manera con la vida diaria, con la vida cotidiana, con lo que uno está constantemente en contacto. Si yo tengo problemas de memoria, de contenidos que estudié en la secundaria o en la primaria sobre historia o sobre química, física, y bueno, posiblemente no tengo un problema de memoria. Es que, bueno, me olvidé, pasó mucho tiempo, no lo tengo presente, tendría que ponerme a repasar y revisar todo ese material, esa información. Ahora, si yo tengo problemas con un número telefónico que me dieron hace poco, con pagar una cuenta, o con hacer una compra, qué tenía que comprar cuando fui al supermercado, o alguna actividad diaria, o por ejemplo, llamo a un amigo 2 veces al día saludándolo por su cumpleaños, me olvidé que lo saludé una vez. Entonces ya esas situaciones cotidianas que son más propias del día a diario, entonces son tareas que posiblemente sea más fácil de poder valorar si hay algún tipo de inconveniente. Un mal rendimiento en una prueba que más de carácter de laboratorio y no con esta validez ecológica, posiblemente puedo tener más probabilidad de tener un mal rendimiento que a una prueba con validez ecológica. Entonces el concepto de validez ecológica es muy importante en este tipo de valoración, ¿sí? No significa que todas las pruebas neuropsicológicas apuntan a una validez ecológica, pero muchas de ellas consideran que es relevante. Bueno, una prueba de desempeño continuo. Estos autores dieron una medida de atención sostenida, llamada también vigilancia, que implica la presentación continua de letras sobre una pantalla. Entonces yo veo una serie de letras y tengo que presionar una tecla cuando aparece una letra, por ejemplo la X. Entonces cada vez que aparece la X, aprieto una letra, que se va registrando y se registra la cantidad de aciertos y errores que hay al momento de apretar la letra. Yo puedo cambiar la función y decirlo, bueno, a partir de ahora, en vez de una letra, aparezca, presionar una tecla cuando cierta letra aparecía después de otra. Por ejemplo, cuando aparecía la X, después de la A, ¿sí? Entonces ya tengo una manera más compleja de la función y también evaluando un poco la flexibilidad de nuestra atención, ¿sí? Este tipo de prueba permite ser muy sensible con la gran variedad de condiciones que afectan al cerebro, como la hiperactividad, los efectos de la droga, la esquizofrenia y daño cerebral abierto. Pero por ahí, como dije en un primer momento, no es tan sensible cuando tengo que clasificar a lo mejor una persona que tiene hiperactividad, o perdón, atención, problema de atención sostenida con relación a personas que no, ¿sí? Entonces en algunas situaciones donde no es tan sensible clasificarla, ¿sí? El rendimiento. Tiene que haber realmente algún inconveniente, algún problema particular muy destacado para realmente ver la diferencia entre los grupos, ¿sí? Es sensible en algunas condiciones y no en otras. Y eso es muy característico de muchas de estas pruebas neuropsicológicas. Las pruebas de memoria pueden clasificarse de acuerdo con varias dimensiones, que incluyen memoria a corto plazo o a largo plazo, memoria verbal o memoria pictórica, curva de aprendizaje contra curva de no aprendizaje. Y generalmente está muy asociado también con los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y izquierdo, ¿sí? El derecho generalmente está más asociado con lo espacial, con lo artístico, mientras que el izquierdo más asociado con lo que es lo analítico, ¿sí? Con lo verbal.
Entonces, si yo quisiera hacer una prueba de memoria y donde las tareas y las actividades están más asociadas con el aspecto verbal, estoy haciendo una valoración más propia de un hemisferio cerebral que otro. Entonces es importante identificar y establecer distintas actividades que permiten valorar las distintas cortezas que pueden estar asociadas con la memoria, ¿sí? No solamente lo verbal. Uno de los instrumentos más reconocidos para evaluar memoria es la escala de memoria de Wechsler, ¿sí? Que es del mismo autor que venimos con los test de inteligencia, con el WIS, con el WISE y también con la escala de preescolar, ¿sí? Que también tiene su prueba para evaluar memoria. ¿Mm? Las pruebas del WIS y del WISE tienen alguna subescala que miden memoria, pero esto ya es un instrumento específicamente para evaluar esta capacidad y que tiene una serie de subtests, ¿sí? Que generalmente son 10, que permiten agruparse en 8 indicadores importantes, ¿sí? Auditiva inmediata, visual inmediata, memoria general, auditiva demorada, visual demorada, reconocimiento auditivo demorado. Y memoria de trabajo. Y este tipo de pruebas se ajustan en un sistema de escalar de una media de 100 a una desviación de 15, como la mayoría de los test de inteligencia, y tiene baremos y una muestra muy amplia distribuida con distintas edades. Entonces, en base a la edad de cada participante, y la cantidad de preguntas o los ítems que se van administrando y los ejercicios que se van realizando. Y te permite evaluar estos 8 indicadores asociados con la memoria. Es una de las pruebas más completas y exhaustivas que hay para evaluar esta capacidad específica. Por ejemplo, tengo memoria lógica, uno de los subtests, recuerdo los elementos esenciales de historia breve leída al examinado, ¿sí? Rostro, recuerdo que se detecta al contestar sí o no de 24 rostros presentados, cada uno durante 2 segundos. Pares asociados verbales, recuerdo una lista de 8 términos operados, por ejemplo, camión, flecha, cuando se le presenta el primer término, por ejemplo, camión, la persona tiene que decir flecha. Retrato familiar, recuerdo de la ubicación y la actividad de las personas que aparecen en retratos de escenas familiares. Secuencia de letra y número, reordenamiento de dígito y letra aleatorio de modo que el orden de número y letra sean el correcto. Por ejemplo, yo le digo 7, X, D, S, 4 y 2, y la persona tendría que responder 2, 4, 7, D, S y X. ¿Sí? Esta sería administrada con un tiempo breve para cada una de esas actividades, y si yo después tengo también retención espacial, una analogía visual de retención de dígitos en cubos numerados, son colocados en orden particular. El examinador completa una serie de hacia adelante y hacia atrás. Si yo, por ejemplo, después lo tomo esto en 30 minutos más tarde, ya estaría evaluando otro aspecto de la memoria, ¿sí? La memoria lógica 1, que recuerdo elemento esencial de historia breve, leí un examinado, si lo vuelvo a preguntar después de 30 minutos, ya estoy haciendo una evaluación más de memoria a largo plazo, ¿sí? Rostro es lo mismo, pero se lo vuelvo a preguntar en 30 minutos. Y así con cada una de estas características, ¿ya? Y de esa manera puedo obtener estos 8 índices que mencioné anteriormente. Hay otras subescalas también de este instrumento que no son las elementales, pero que sí están incluidos en esta batería para evaluar otro aspecto de la memoria si es necesario. Bueno, la prueba de aprendizaje auditivo verbal de Ray es otro instrumento. Obviamente ya estamos hablando de auditivo, entonces ya nos da la sensación de que un área específica del cerebro puede estar más asociado con este tipo de memoria, no otro. Hablamos de un aprendizaje ya que se le hace una serie de ensayos diferentes de una serie de actividades. Esta actividad consiste: el examinador lee una lista de 15 sustantivos concretos a una tasa de 1 segundo, 1 por segundo, ¿sí? Luego el examinado debe recordar tanto como puede en cualquier orden. El examinador lee toda la lista en una segunda ocasión y advierte al examinado que recuerde todas las palabras. ¿Sí? Ya tenemos dos
instancia de 2 ensayos. Luego se hace una tercera, una cuarta y una quinta aplicación y el recuerdo. Y se suma a estas aplicaciones ensayos de interferencia con nuevas palabras, ¿sí? Una vez que se hace esta actividad, ¿sí? Se le pide de inmediato que recuerde y diga todas las palabras de los ensayos, y también se le da una palabra por escrito que indique y marque cuáles son las palabras que se fueron dictando desde el primer ensayo, ¿sí? De esta manera tenemos una puntuación. Por cada ensayo tenemos un total de 15, ahí vemos qué cantidad de palabras recordó, por el total de los ensayos, que son 75, después de los distractores, cuando se van generando y cómo pueden influir estos distractores, y en la calificación mediante una forma escrita, vemos cuántas palabras reconocieron. Este tipo de prueba es muy utilizada y ha sido muy utilizada en el ámbito de investigación, y es una prueba dentro de todo bastante sencilla para aplicar. Ha tenido distintas versiones, distintas listas de palabras, que esto ayuda también muchas veces a hacer un seguimiento de los pacientes. En otros casos, por ahí puede tener inconveniente y problema para poder identificar realmente y comparar en distintas culturas, en los distintos países, las palabras por las versiones que tiene, pero es un instrumento dentro de todo muy sencillo y con resultados muy favorables. Obviamente, evalúa memoria, aprendizaje más de carácter verbal, y es muy sensible para diferenciar a aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología de los que no, ¿sí? Entonces, eh, como dije anteriormente, es sensible para esas situaciones. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, podríamos tener un rendimiento promedio, ¿sí? Pero cuando tenemos personas que tienen algún tipo de lesión o algún tipo de inconveniente, el rendimiento obviamente es muy marcado y es mucho más bajo. Otro tipo de evaluación de la memoria puede ser mediante los objetos, ¿sí? Acá tenemos una lista de objetos. ¿Cómo se hace? Se le da una bolsita con 10 objetos, una pelota, botella, botón, etc. La persona tiene que identificar mediante el tacto, ¿sí?, esos objetos, sin mirarlos, solamente por el tacto. Una vez que ya identificó todos los objetos, se los saca de la bolsa y se los muestra. Entonces ya tenemos el tacto y la visión para identificar y memorizar esos objetos. Y luego se aplica las tareas de distracción. Mencionar con rapidez palabras de categorías semánticas, que recuerde tantos objetos como sea posible, ¿sí? Hacer sujeto un claro y lento recordatorio verbal de cada objeto omitido en cada ensayo, ¿sí? Y se hace 4 oportunidades de recordar la lista por medio de recordatorio selectivo. Al final, se hace una evaluación con estos intervalos de 5 minutos y se hace una puntuación de la cantidad de objetos que recordó el paciente, ¿sí? Y se puede hacer un cierre con un reconocimiento de opción múltiple de los objetos que se fueron evaluando, ¿sí? Es muy parecido a la prueba anterior, pero en vez de ser de cuestión auditiva, ya tenemos acá objeto, evaluamos las funciones más visuales y de tactos asociados con otra área específica del cerebro, no tanto como la verbal. Esta prueba también conductual de memoria, el Riverment, es una prueba también con mucha validez ecológica, ¿sí?, que está compuesto por una cantidad de subtests que evalúan distintas funciones, ¿sí?, que, por ejemplo, uno le pide el nombre, se le muestra una fotografía junto a un nombre y apellido de una persona y se examina el recuerdo de esa persona. Pertenencia, se le pide algo y después se la esconde, y después se le pregunta o evalúa si se acordó qué le pidió y si dónde lo guardó. Se hace una cita, se le pide al examinador que recuerde la pregunta de la fecha de siguiente cita, cuando escuche un sonido, por ejemplo, ¿cuál es el día de tu cumpleaños? Ilustración, se muestra al examinador 10 tarjetas con ilustraciones de dibujos sencillos, después se le pide que reconozca junto a una cantidad más amplia de tarjetas. Historia inmediata, historia demorada,
¿sí? Y mediante este tipo de evaluación de la memoria, más de carácter ecológico, se hace una evaluación dentro de lo que son los geriátricos y la rehabilitación de la memoria, y permite evaluar la memoria a corto plazo, largo plazo, verbal, espacial, retrospectiva y prospectiva, ¿sí? Es una evaluación de la memoria bastante completa, fácil de utilizar en estos ámbitos donde son personas mayores y que están asociados con actividades y situaciones más cotidianas. Entonces se presenta lo que sería la validez ecológica, ¿sí? Obviamente aquellos pacientes que tienen inconveniente son detectados de manera más sencilla, y personas que dentro de todo tienen un funcionamiento normal no deberían tener ningún inconveniente de responder o realizar este tipo de actividades. Posiblemente en algunas funciones, en algunas tareas, le puede costar uno más que otro y puede tener un rendimiento un poco más bajo, pero en algunos, como la pertenencia, la cita o los nombres, generalmente tienen un buen rendimiento en la mayoría de las personas. La evaluación de rango amplio de memoria y el aprendizaje 2, esta es una prueba que la traigo a mención porque surgió como una prueba de memoria para niños, y que luego se desarrolló las versiones más para adultos y para adolescentes. Por lo tanto, permite hace una valoración y hace un seguimiento de las personas, ¿sí? Con este tipo de instrumentos, ¿sí? Permite ver distintos grupos, distintas edades, y tiene propiedades psicométricas mucho más adecuadas, ¿sí? Este instrumento mide memoria relato, aprendizaje verbal, memoria de diseño, memoria de ilustraciones, señalar ventanas, número de letras, ¿sí? Y te reclasifica en memoria verbal, memoria visual, y atención y concentración, y un índice general de memoria, ¿sí? Es muy parecida a las otras pruebas, ¿sí? Y la traigo más que todo en esta clase, en esta presentación, debido a esta característica en particular, ¿sí? De que está diseñada para evaluar distintos grupos de edad, y puede ser muy importante para hacer trabajo de investigación o para hacer un seguimiento de, de un paciente desde muy temprana edad en el desarrollo de sus distintas edades. Bueno, otro tipo de evaluaciones que se hacen es las cuestiones de las afasias, ¿sí? La afasia es cualquier desviación en el desempeño lingüístico ocasionado por daño cerebral, ¿sí? Tenemos áreas asociadas con Broca, Warnick, la cuestión más global o cuestiones más anatómicas, distintas funciones del cerebro, de la corteza cerebral, asociado con la afasias, ¿sí? Generalmente el método que utilizamos es un examen clínico no estandarizado, que es como un primer screen que se realiza, y en base a estos indicadores que utilizamos para evaluar el tipo de afasia, se puede generar una prueba estandarizada de detección o una prueba exhaustiva de diagnóstico de afasia. Vamos a mencionar algunas como la más importante. Pero lo a tener en cuenta son lo siguiente. En un examen clínico para descartar la afasia, uno le puede preguntar y hacer un seguimiento sobre habla espontánea, ¿sí? En un niño o una persona, ver y detectar cómo habla de manera espontánea, repetición de oración y frases, ver si las repite de manera adecuada, comprensión del lenguaje hablado, uno le puede decir algo y ver si realmente entiende lo que se le está diciendo, ¿sí? Encontrar palabras, ¿sí? Una lectura, ver cómo en el nivel de lectura y comprensión de lo que está leyendo la persona, escritura y copiado de palabras, cálculo, y mediante estos indicadores uno podría hacer realmente un diagnóstico y una evaluación si existe algún tipo de problema o alguna afasia que esté presente, ¿sí? Si en caso de que con este seguimiento y esta observación más del trabajo clínico, de la formación profesional que puede tener un especialista, identifica algún tipo de inconveniente, ¿sí? Obviamente, como prueba de screen, se pasa a una prueba con mayor rigurosidad para tratar de evaluar realmente el grado de la posible afasia que puede tener ese paciente, ¿sí? Entonces, las pruebas de detección de diagnóstico de afasia, tenemos un examen multilingüe de la afasia,
Esta respetada batería consta de 11 subpruebas y escala de calificación que evalúa nombramiento visual, repetición, fluidez, articulación, deletreo y otras variables del lenguaje. Esta está asociada directamente con el lenguaje. Examen diagnóstico de la fase de Boston, prueba exhaustiva de 46 subescalas que incluye habilidades musicales, espaciales, de cálculo, 7 tipos de destreza, escritura, además de las medidas racionales de la fase. ¿Sí? Ya acá tenemos otras capacidades como la musical y la espacial y el cálculo. ¿Sí? O índice de habilidad de comunicación de Porch, y una batería de 18 subescalas, de 10 reactivos, 4 verbales, 8 gestales y 6 gráficos. Es un instrumento muy confiable que se usa a menudo para medir pequeños cambios en el desempeño de los pacientes. Otro problema que se pueden generar y evaluar son los términos de la apraxia, que se refiere a una variedad de disfunciones que se caracterizan por una falta de la dirección, ejecución de actos motores complejos. Generalmente están asociados con el lóbulo parietal y el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Y con estos dos giros, ¿sí? Y se hacen con evaluaciones muy sencillas, ¿sí? Con un dibujo o un ensamblado. Por ejemplo, la prueba de copiado de diseño de la prueba gestáltica visomotor de Bender, se le da una serie de láminas donde el paciente tiene que ir dibujando cada uno de estos gráficos y obviamente considerando la calidad y el tipo de dibujo que hacen los pacientes, uno puede diagnosticar y ver si existe algún problema motriz. Tengan en cuenta que son gráficos muy sencillos, ¿sí? Que los dibujos no se le pide que sean exactamente iguales, que sean una copia y un calco específico, sino que realmente mantenga un poco las dimensiones, que estén unidos o que sean con la misma cantidad de puntitos y algunas características semejantes. ¿Sí? Es decir, uno podría no tener habilidad para dibujar, pero sí se nota de manera sensible cuando uno tiene algún tipo de inconveniente para hacer ese tipo de tarea, ¿sí? Esta no es una prueba de habilidad artística, pero trae a copiar dibujo con tanta precisión como lo sea posible. Trabaje con tanta rapidez y lentitud como desee. Entonces, con esa consigna que se le da, uno puede observar si existe algún inconveniente y muy marcado sobre este tema del copiado. Este tipo de prueba a lo mejor uno podría utilizar y se le pide muchas veces para aquellas personas mayores que tienen que renovar un carnet de conducir, ¿sí? Y necesitan saber si realmente eh, a nivel motriz no tiene ningún tipo de inconveniente y no existe ningún tipo de lesión cerebral que puede estar afectando su habilidad motriz, ¿sí? En protocolos muchas veces de las que se le piden los distintos municipales o a nivel provincial, se le pide este tipo de evaluaciones, sobre todo aquellos que son camioneros o que trabajan con transporte de carga o algo parecido. Es de otro tipo de evaluación. Acá, por ejemplo, la figura de estímulo de la cruz griega. Entonces, la opción A es la que uno da como ejemplo, y después la B, la C y la D son hechos por otras personas. Si uno es un niño que tiene 3 o 4 años y que posiblemente el dibujo no le sale bien porque todavía no ha desarrollado de manera adecuada su capacidad motriz, bueno, ese tipo de dibujo no debería tener no llamaría tanto la atención. Ahora, cuando hablamos que este dibujo, el B o el D, lo hizo un profesional de varios años de trabajo y que debería tener un rendimiento o un dibujo muy parecido al original, y ya podemos notar que hay un tipo de inconveniente, ¿sí? Y sobre todo que muchas veces cuando hacen el dibujo, no es que se identifican realmente que lo hicieron mal, sino que no se dan cuenta y perciben que posiblemente lo hizo correctamente. Son actividades muy sencillas que, vuelvo a repetir, como lo vengo haciendo en toda la clase, cuando hablamos de personas que tienen realmente un daño cerebral o un problema o en particular, la diferencia entre lo que es una persona sin inconveniente y uno con algún tipo de trastorno particular es muy marcada.
Evaluación de la función ejecutiva. La función ejecutiva incluye el análisis lógico, la conceptualización, el razonamiento, la planeación, la flexibilidad del pensamiento. Está asociado especialmente con el lóbulo frontal y es realmente una de las áreas más importantes de nuestro cerebro. Es lo que nos permite realmente diferenciarnos como especie, como yo lo dije en un primer momento. Y está asociado realmente con lo que es el razonamiento y pensar y tener esta flexibilidad cognitiva. Entonces, al tener esta asociación de estas capacidades cognitivas con esta área específica, para poder evaluar posibles problemas o daños cerebrales, deberías tener en cuestión estas funciones: el análisis lógico, la conceptualización, el razonamiento. Entonces, las pruebas que yo utilizo siempre implican esta característica. Hay un conjunto muy amplio de pruebas que miden las funciones ejecutivas. Hay algunas que son más precisas o que hacen valoraciones más de aspectos de la flexibilidad y otras cuestiones más de planificación. En realidad, no se utiliza siempre una sola prueba, siempre se utiliza un conjunto de ellas y en base a esa valoración y ese conjunto de instrumentos se puede hacer un diagnóstico de cuáles son las funciones ejecutivas. Es importante recordar que muchas veces esto se hace también en estas situaciones que cuando un paciente es derivado a un psicólogo y a un neuropsicólogo para hacer un diagnóstico de cuál es su funcionamiento cognitivo de manera general, porque estamos sospechando que hay algún tipo de inconveniente. Entonces, al realizar un mapeo cerebral mediante distintas pruebas neuropsicológicas, uno tiene que utilizar la mayor cantidad de indicadores para tener una valoración mucho más completa. Evaluar solamente con una sola prueba de función ejecutiva a lo mejor no es suficiente. Entre las pruebas más reconocidas podemos contar con el laberinto de Porteus, ¿sí?, donde el examinado debe trazar una línea sin levantar el lápiz, tratando de evitar los callejones sin salida, a través de una serie de laberintos de dificultad creciente. Este laberinto obviamente es de nivel medio, hay otros que son mucho más fáciles, ¿sí?, y que va creciendo en base a la dificultad. Para niños son mucho más sencillos y para adultos va creciendo en la dificultad. Y obviamente, cuando uno va generando esta función y está haciendo esta valoración, tiene que llegar de acá y tiene que llegar a esta salida. Bueno, va generando cuáles son las posibles salidas, pero tiene que planificar, pensar y observar previamente cómo hacerlo. Muchas veces tiene una serie de actividades de ensayo en un primer momento, y luego cuando ya empieza la prueba, son las pruebas que valen. Posiblemente pueden hacer una o dos veces y ya una tercera ya directamente se va cortando según el laberinto. Otra prueba son las tarjetas de Wisconsin, ¿sí? En esta prueba está compuesto por 64 tarjetas en las que aparecen impresos uno o cuatro símbolos: triángulo, estrella, cruz, círculo, y en uno o cuatro colores: rojo, verde, amarillo y azul, como se puede ver acá en la imagen, ¿sí? La administración. El examinado debe clasificar esta tarjeta debajo de las cuatro tarjetas de estímulo de acuerdo con un principio desconocido. Entonces yo pongo las cuatro tarjetas y pongo un mazo y voy subiendo y pasando cada una de ellas. A medida que el examinador coloca la tarjeta, el examinador tiene que decir correcto o equivocado, ¿sí? Entonces, correcto o equivocado en base a un patrón. Entonces la persona da vuelta y pone este color cruz en el 4. Entonces, como son cruz, digo correcto. Si lo pone en el 2, que son 2, le digo incorrecto. O a lo mejor puede ser al revés, le digo que es correcto si ponen 2 porque son de 2, y le pongo incorrecto cuando dice en el 4. Entonces, cuando el paciente realiza 10 colocaciones de forma correcta, entonces yo puedo hacer un cambio sin aviso y cambiar las reglas. Entonces las reglas de correcto eran porque eran 2, ¿sí? Y bueno, ahora seguro que en vez de 2 tiene que ser cruz. Entonces ponen 2, le digo incorrecto. Entonces la persona tiene que decir, bueno, pero ¿por qué es incorrecto? Ah, me cambió la regla. Vuelvo a poner otra, incorrecto.
hasta que me doy cuenta y tengo la flexibilidad cognitiva de identificar cuál es el problema y vuelvo a buscar el patrón adecuado, ¿sí? Entonces, la prueba continúa hasta que el examinador ha realizado una serie de 10 colocaciones correctas, ¿sí? Esto es para evaluar flexibilidad cognitiva y asociación, planificación, razonamiento de cuáles deberían ser el patrón que está utilizando el examinador, ¿sí? Es una de las pruebas más reconocidas para evaluar función ejecutiva. Bueno, otro tipo de prueba, muy poco utilizada en nuestro contexto, pero posiblemente puede ser muy simple para evaluar, son las pruebas de Tinkertoy, que es un juego donde se le da una serie de 50 piezas, ¿sí? Y se le dice que haga algún tipo de actividad con esa función. Obviamente, considerando la complejidad o la cantidad de piezas que utiliza, la forma, además, uno puede hacer una evaluación de su capacidad de función ejecutiva. En una persona sin inconveniente podría realizar cualquier de estas figuras, cualquier tipo de esta actividad, ¿sí? Algunos mejor, otros peor, pero no habría ningún inconveniente. Cuando hace actividades o hace figuras que son muy básicas, más asociadas con un niño posiblemente de poca edad, y bueno, uno podría pensar que tiene algún tipo de inconveniente o algún tipo de problema. No es muy utilizada en otro contexto, pero puede ser una buena alternativa utilizar herramientas o actividades semejantes. Lo importante de esto es que quede el concepto que muchas veces cuando en el trabajo de la investigación y el desarrollo de la neurociencia, sobre todo con la neuropsicología, que se fue asociando a algunas áreas cerebrales o daño de áreas cerebrales con funciones cognitivas, las tareas que se van generando y las pruebas que se van generando son para asociar qué funciones cognitivas fue perdiendo la persona cuando tuvo esa problemática. Entonces, la falta de planificación, de flexibilidad o de realizar una tarea de esta característica, las pruebas psicológicas están asociadas con estas funciones o estas tareas que son más habituales, ¿sí? Entonces se va generando de manera creativa estas actividades, considerando un poco la evidencia que se ha observado en el transcurso de el desarrollo y la investigación científica de cómo la función cerebral específica está asociada con una capacidad cognitiva o conductual. Bueno, la evaluación de la salida motriz ya sería el último punto de la valoración neuropsicológica. Aquí tenemos como golpeteo de los dedos, desempeño del tablero de clavija o trazo de líneas. Son tareas muy simples, muy sencillas, que la mayoría de la gente no tendría que tener ningún inconveniente, ¿sí? Como por ejemplo, el golpeo de los dedos en la batería, ¿sí? Con el dedo índice de cada mano, el examinado completa una serie de ensayos de 10 segundos hasta lograr 5 ensayos seguidos con el rango de 5 puntos, ¿sí? Entonces va tocando el botoncito. Generalmente los hombres tienen un rendimiento de 54 golpes con una desviación de 4, las mujeres tienen un 51 golpes con una desviación de 5. Si se va muy por debajo de este rendimiento, posiblemente a la cuestión motriz se observa que tiene algún tipo de inconveniente. Otra posibilidad es que con un tablero de clavija, ¿sí? Se le pide al examinado que coloque en cada clavija, en cada punto, la clavija, ¿sí? Con la mano izquierda, con la mano derecha, después con ambas manos, ¿sí? Y cada ensayo dura 30 segundos, para que la cosa pues, quede completamente realizada. Obviamente, la cantidad de errores que uno puede observar en esta función, la mayoría de la gente lo hace bien, pero si se observan muchos errores, muchas equivocaciones, podemos estar en presencia de algún problema motriz, ¿sí? Como también realizar trazos de líneas mediante un lápiz directamente, se le dice, bueno, tiene que dibujar o seguir por esa línea de manera correcta, ¿tá? Si vemos que el rendimiento o la problemática es muy marcada, podemos estar presente en este tipo de problema
de índole motriz. Bueno, como le dije en un primer momento, tenemos pruebas que son de carácter flexible y tenemos pruebas después o baterías que son más baterías fijas, que ya vienen con una serie de actividades que evalúan todas las funciones en un mismo instrumento. En este caso, la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska, tiene esa característica, que tiene 11 índices o 11 capacidades que se evalúan mediante 269 reactivos. Cada uno de estos reactivos ítem tiene una clasificación de 0, 1 y 2, ¿sí? De acuerdo a criterios que son establecidos por los autores. Se agrupan en 11 escalas, tiene una clasificación en puntaje T, ¿sí? Donde las calificaciones más altas reflejan mayor psicopatología o más problemas. Por ejemplo, si tengo mayor puntaje en motriz, significa que tengo más problemas en lo motriz, en ritmo, en táctil, visual, habla expresiva, escritura, lectura, aritmética, memoria o inteligencia. Está basado en estas puntuaciones. Las calificaciones por arriba de 70 son especialmente indicativas de daño cerebral. ¿Sí? Si tengo menor rendimiento, quiere decir que está dentro de lo que es el ámbito normal, ¿sí? A diferencia de otro tipo de pruebas, como la prueba de inteligencia, acá mayor puntaje significa que tengo mayor inconveniente de estas funciones cognitivas, que están obviamente asociadas con áreas específicas cerebrales. Y otro instrumento muy utilizado, que también es una evaluación más tipo de screen, es el Mini-Mental, que es especialmente para adultos mayores. ¿Tá? Este Mini-Mental está compuesto por 30 reactivos, que son de orientación, memoria inmediata, atención, cálculo, producción y comprensión del lenguaje, copias de diseño, y los reactivos son tan sencillos que los adultos normales casi siempre obtienen calificación entre 27 y 30 puntos. ¿Sí? Si tengo menor de ese rendimiento, obviamente podemos estar en presencia de algún tipo de inconveniente en la orientación, la memoria, la atención, el cálculo, etc. Y obviamente si tenemos problemas en alguna de estas áreas, lo más conveniente sería realizar una evaluación con mayor nivel de profundidad con alguna de las pruebas que mencionamos anteriormente. Es decir, si tengo problemas de atención, que podría evaluar con una prueba que mide atención y ver un rendimiento y ver en qué aspecto de la atención se está observando. Si es de memoria, ver en qué aspecto de la memoria se está observando este tipo de inconveniente, si es más visual o no. Bueno, y hasta acá llegamos el día de hoy.